La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ex candidato presidencial Yacu Pérez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludar a usted y a la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los artículos de la reforma tributaria que estarían incurriendo en causales de inconstitucionalidad? Bueno, son algunos. Primero, la inconstitucionalidad lo es tanto por la forma como por el fondo. En la forma, de acuerdo a lo que dispone el artículo 140 de la Constitución, es explícita. La Asamblea solamente tiene la facultad para aprobar, modificar o rechazar un proyecto de ley. En el presente caso fue rechazada y no hay nada que hacer. Ese proyecto no podía entrar por el Ministerio de la Ley bajo ningún punto de vista. El plantear el archivo creo que estaba por demás. Eso no era necesario. Eso es la inconstitucionalidad por la forma. Pero su demanda, Yacu, su demanda de inconstitucionalidad ¿es por el cuerpo legal o por la manera en la que entró en vigencia a través del Ministerio de la Ley? Eso de acuerdo a lo que dispone el artículo 75 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social se llama por la forma. Ya. Y en este caso es por las dos causales, por la forma y por el fondo, o lo que dice la Ley Orgánica por el contenido. En la demanda que nosotros presentamos es por las dos causales. Por la forma, reitero, porque no debía imperar el Ministerio de la Ley, porque ese proyecto no fue aceptado, fue rechazado por un lado. Y por el contenido este es más grave, a más de lo que la clase media quiteña, guayaquileña, de todo el país va a ser golpeada, porque si bien, primero, la crisis, quienes deben pagar es quienes la generaron, quienes la robaron. Y segundo, si bien todos tenemos que contribuir al país, pero lo más correcto era cuando se discutía en asamblea que podría ser no $2,000 como base imponible para este nuevo impuesto, sino podría ser $3,000. Eso era la propuesta. O en última instancia se hablaba de $2,600, pero termina sentenciándose en $2,000. Es decir, esto va a golpearles más duro a la clase media y obviamente que ellos van a tener que endosarles para los sectores populares y van a ser golpeados duramente. Y esos $1,900 millones que va a recaudar el fisco no va a servir para la reactivación económica. La mayor parte va a ir al bolsillo de los tenedores de la deuda externa, a los tenedores de papeles de la deuda externa. Pero esto es lo más grave que ruego tenerle mucha atención lo que voy a decir. Si usted revisa desde el artículo 15 al artículo 26 de este proyecto de despojo económico, porque no es de desarrollo, y es un proyecto de ley, hoy ley, decreto, ley de la vergüenza. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 25 dice que no se realizarán ningún tipo de investigaciones penales a quienes hayan cometido enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, a quienes hayan realizado defraudaciones tributarias y a quienes hayan realizado defraudaciones aduaneras. Es decir, a estos tres tipos penales de un porrazo se le elimina del Código Orgánico Integral Penal y de la Constitución, que es la lucha contra la corrupción. Pero esto no queda ahí, viene lo más grave. Se dice que para legalizar lo robado, simplemente tienen que el sujeto activo, es decir, los contribuyentes, los que adquirieron estos bienes, aportar con el 3.5% de los activos. Es decir, no importa que hayan lavado activos, no importa que sean dineros que provengan del narcotráfico, no importa que vengan dineros de enriquecimiento ilícito, no importa dineros que vengan del fraude fiscal, de la evasión tributaria, que paguen esto y con eso se legaliza y remata, indicando que para ello basta con una declaración juramentada que se mantiene en reserva y se tiene el carácter de confidencial. Dicho de otra manera, en el gobierno pasado se robaron la plata a escondidas en las oscuras. Ahora, en este gobierno se va a legalizar el robo a plena luz del día
y con el aval de los asambleístas. Ahora, Yacu, ¿considera usted que una demanda desde de las que, por ejemplo, no solo la suya, sino también en la Asamblea Nacional se ha planteado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, cree que una demanda de inconstitucionalidad pueda llegar a tratarse de manera rápida? Entiendo yo que que una resolución de la Corte Constitucional puede ir de 1 año a 7. Hasta eso ya nos cobran los años que se planteó incorporar estos impuestos. Gracias por la pregunta, querida Gisela, pero en el presente caso, yo, además de presentar la demanda de inconstitucionalidad, solicité que, como medida cautelar, la Corte Constitucional, al momento de calificar la demanda, o en términos estrictamente jurídicos sería el momento de admitir, también dicte la suspensión inmediata de la vigencia de la presente ley. Con eso prácticamente podemos saber que unos 15 días, a lo mucho, 1 mes, prácticamente ya estaría providenciado al momento de admitir, de la admisión, del auto de admisión, ya estaría mandado a suspender, porque es una ley, reitero, que es parte de sería la Trole 4, una ley absolutamente perversa para los ecuatorianos. Yo sí les invito a los ecuatorianos, por favor, si no pueden leer todo el contenido de la ley, por lo menos lean el artículo 25 de esta ley, que se van a dar cuenta que uno no miente, sino que es una ley que permite legalizar el robo, que permite destrozar la ética y dejar en la impunidad y en el olvido todos los dineros. Solo para aclarar, Yacu, es decir, si la Corte Constitucional acepta a trámite su demanda, automáticamente, debido al pedido que incluyó, se paraliza la vigencia de la ley que ya entró por el Ministerio de la Ley, que ya está vigente. Sí, efectivamente, así es. Es decir, si usted quiere, para ser un poquito más didácticos, he pedido 2 acciones. 1, la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Desarrollo Económico. Pero como usted bien dice, esta puede pasar 8 meses, puede pasar 1 año, y hasta tanto el gobierno ya va a cobrar los impuestos a los ecuatorianos. Pero ese es un pedido. Pero antes se puede pedir también, eso faculta la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitar una medida cautelar que he solicitado. ¿Y en qué consiste esa medida cautelar? Que se suspenda inmediatamente la vigencia, aplicación del cuerpo. Hasta que se resuelva la demanda y determine si entra o no. Hasta que se resuelva la demanda de manera definitiva, pero que ya se suspenda. Y eso es totalmente factible cuando los señores integrantes de la Corte Constitucional, sobre todo el juez ponente, revise la demanda que hemos presentado y revise ese proyecto que dejó de ser proyecto y que hoy es decreto ley, tendrán que agarrarse de la silla para no caerse del espanto, que esto es un insulto a la ética, es una vergüenza nacional de este proyecto de ley, que a mí me da mucha pena que los asambleístas se quedaron discutiendo, entrando por las ramas, pero nunca revisaron el artículo 25 de este cuerpo legal, el 26 de la declaración juramentada que mantiene bajo reserva, incluso una disposición transitoria que hace que a los empresarios morosos, es muy importante, el Estado ecuatoriano y el gobierno, en vez de premiar a los empresarios que cumplen con la obligación de pagar impuestos, pero a quienes les premia es a los empresarios morosos, que les va a condonar $2,000 millones más, y algunos va a entrar en mediación, es decir, los empresarios que pagan a tiempo, pobres de ellos, pagan a tiempo, pero los empresarios morosos que no pagan impuestos, que sacan los dineros a paraísos fiscales, tienen chance ahora de tener otra vez el perdón, otra vez se les va a hacer un acto de remisión o perdón, y en otros casos va a hacer una mediación. Ahora, el asambleísta de Pachacutic, Salvador Quispe, señaló también este martes que su bancada va a presentar un proyecto de ley para derogar la ley orgánica de desarrollo económico, la misma ley que estamos hablando. ¿Apoyará usted, Yacu Pérez, esta iniciativa de Pachacutic si la demanda de inconstitucionalidad no prospera? Debería ser lo mejor que deben hacer los asambleístas, incluso para ver si el correísmo realmente está identificado con el pueblo o está identificado con
el enriquecimiento ilícito, pues nosotros pensamos que lo mejor que pueden hacer es pedir la derogatoria de esta ley. Y para la derogatoria se necesita 90 votos, así es que a trabajar, únanse los asambleístas que les pido, parece que los asambleístas no han leído, por favor, despiértense. Pero Yaku, porque va a venir una pesadilla para los ecuatorianos en enero, febrero, despiértense, lean por lo menos. Pero un proyecto legislativo de derogatoria de la ley podría enfrentar también un veto total del presidente, del Ejecutivo, digamos. ¿Hay alternativa entonces? Sí hay alternativa, incluso mire, yo siendo realistas y por bien del Estado, no queremos que fracase el gobierno de Lasso, salvo que caiga en la corrupción, pero lo ideal sería llegar a modificar lo que permite la Constitución, ni rechazar, ni aprobar, modificar, o sea, es factible, sino que aquí se quieren salir con la suya y ir al todo o nada, y eso no me parece correcto. Aquí deberían... Bueno, había la opción de dos mociones, que se plantearon justamente para cambiar la ley y aportar otros artículos y modificarla, digamos, como usted dijo, ¿no? Pero no pasó. En dos opciones se dieron. Yo creo que no pasó porque se le cayó la máscara al correísmo. Conocemos que ¿Considera que existió un pacto entonces entre el oficialismo y el correísmo? Nadie roba ante notario público, pero a la vez los grandes penalistas, desde los positivistas, los naturalistas y otros, dicen que no hay crimen perfecto, tarde que temprano. Ojalá algún rato, si el gobierno nacional tiene pantalones y realmente el señor Lasso quiere combatir contra la corrupción, debería exhibir las grabaciones, que sé que las tiene, y eso lo han dicho ellos. Tienen grabaciones de algunos asambleístas que estaban pidiendo eléctricas, manejo del CNE y otras cosas. Si realmente si quieren combatir la corrupción, demuestran. Y nada más una duda. ¿La Corte Constitucional tiene tiempo para aceptar a trámite o negar? Sí, tiene plazos establecidos. Entiendo que esto nos asignarán el número del expediente, que será, entiendo que en esta semana mismo, y de ahí la admisión no pasará de 15 días. A veces por la carga procesal se demoran un poquito más, pero yo creo que entre 15 días, tres semanas estamos ya con la admisión y ojalá la suspensión. Ojalá, reitero, los asambleístas, por dignidad, por reivindicar con las promesas de campaña que hicieron. Incluso les pido a los asambleístas de Creo, porque el señor Lasso dijo que no va a crear más impuestos, para mantener coherencia deberían pedir la derogatoria de esta ley, y ahí sí ahorramos este trámite, que tarde que temprano va a ser declarado la inconstitucionalidad de esta ley por parte de la Corte Constitucional. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Yaku. Un abrazo a usted y a la audiencia que nos escucha. Buenas tardes. Muy amable. Agradecemos al ex candidato presidencial Yaku Pérez por acompañarnos en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.